Amén, así es. Miércoles de milagro. ¿Cuántos creen que van a recibir un milagro hoy? Santo. Perdón ahí que... Santo. Amén, hermano. ¿Cuántos creen cuántos saben que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros? ¿Cuántos creen que hay un propósito para cada uno de nosotros? ¿Cuántos saben que están caminando en ese propósito? Que están caminando en ese, porque cuando el pastor me dijo de predicar, esto yo ya como quien dice, ya lo había leído, ¿no? Y ahí yo me di cuenta, ahí entendí cuál era el propósito de Dios para mi vida. Amén. Porque uno, cuando está o sea, sabemos que todos los que nacemos en esta tierra es por un propósito. Porque si no, directamente no hubiésemos nacido. Porque por eso Dios mandó a Jesucristo, para un propósito en la tierra. Entonces, cada uno de nosotros que nacimos por un propósito. Pero ¿qué pasa? También el diablo nos confunde. Hay gente que nace, vive y muere sin conocer el propósito, sin saber, porque nacen con un propósito. Hay personas que viven, conocen a Dios, están en el propósito, pero por ahí no están realmente en el propósito que Dios quiere para esa persona. Y hay otras personas, como digo, que no conocen directamente el propósito. Amén. Así que por eso nosotros lo que vamos a hacer, vamos a tratar de, primero, el origen de nosotros, de descubrir de dónde venimos, para qué venimos a esta tierra y cuál es el propósito que Dios quiere cumplir en nosotros, amén, en la vida de cada uno de nosotros. Y si estamos caminando y si estamos en el propósito correcto, amén. Así que yo quería que vayamos a Isaías. No, perdón, a Salmos 138. ¿Lo tenemos? Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Amén? En el Salmo 138, vamos al 7 y 8. ¿Lo tienen? Dice: si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos. Extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Repita conmigo, dígale al que está a su lado, dígale: Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Jehová va a cumplir el propósito en nosotros. Amén. Esto yo lo entiendo como que el salmista David estaba pasando por algo, por un proceso, por algo estaba pasando, pero él esto lo hace como una declaración de fe. Amén. Estaba como pasando. ¿Pero por qué? Lo hace como una declaración. Jehová cumplirá su propósito en mí. Eso es lo que me llama la atención, ¿no? De que el salmista David sabía de que por ahí estaba pasando por algo, pero sabía que Dios iba a cumplir ese propósito. Era una declaración de fe que él estaba haciendo. ¿Pero por qué? Porque él entendía el propósito que Dios tenía para él. ¿Amén? Que eso es lo que él estaba pasando en una circunstancia. No era algo que iba a ser para siempre, amén. Y por ahí nosotros pasa eso, si nosotros no entendemos nuestro propósito, parecemos que eso que estamos viviendo en ese momento va a ser para siempre. O sea, ahora vamos a leer la palabra, en un ratito vamos a explicarlo, pero yo le voy a contar un poco mi testimonio. Desde chiquito, como quien dice, que el diablo siempre me quiso atacar de chiquito, ¿no? Entonces por eso digo de que ahí yo me di cuenta del propósito que Dios tenía en mí, ¿no? Y si digo, hoy por hoy estoy acá predicando, digo yo porque no entendía, en ese momento yo no entendía el propósito, no conocía de Dios, no estaba en los caminos, entonces me pasaban cosas en mi vida y yo pensaba que eso iba a ser para siempre, que yo iba a vivir así, que esa iba a ser siempre mi vida. Pero cuando yo entré en los caminos de Dios y cuando empecé a leer la palabra y cuando
leí esto y cuando empecé a leer ahí me di cuenta de que cuál era el propósito y por eso que el diablo siempre... Yo tengo como 3 testimonios en mi vida, o sea, a lo largo de mi vida, de cosas que me han pasado. Tres cosas fuertes que me han pasado en mi vida, desde chiquito hasta ahora. Entonces por eso que digo, y acá nos vamos a ir dando cuenta, amén. Dice, por eso cuando conocemos el propósito, puede ser que pasemos una circunstancia en la vida, pero sabemos que es momentáneo. Nuestro propósito sigue firme. Lo nuestro sigue firme, como el salmista David, lo de él sigue firme, porque él sabía cuál era el propósito, ¿no? Pero cuando no lo conocemos, esa circunstancia de la vida parece que nunca termina, que pareciera que ya fuera, como decimos, nuestro destino, ¿no? Como dicen, ese ya es mi destino. Muchas veces dicen, no, el destino de esa persona va a ser así, o eso, pero no, pero los planes de Dios son distintos, ¿no? Sabemos que lo que quiere Dios para nosotros, pero cuando descubrimos el propósito, ahí nos damos cuenta, amén. Después dice, que yo estaba leyendo y dice, el propósito del cual Dios nos creó es para algo, es para una asignación en la tierra. Por eso sabemos nuestro propósito original, el de Dios. Ese es el propósito original de nosotros, el propósito original de Dios. Sabemos que en esta tierra estamos asignados para algo Dios nos asignó a esta tierra. Eso tenemos que tener claro que Dios nos asignó para algo en esta tierra. Como dije antes, el diablo va a tratar de confundirnos. ¿Por qué? Porque el diablo ya sabe que Dios, por eso ahora más adelante nos vamos a dar cuenta, ¿no? Ya sabe que el momento que nosotros nacimos es por un propósito. Entonces el diablo va a querer siempre atacarnos, siempre nos va a querer atacar porque él no va a querer que cumpla ese propósito. Por eso yo le digo de que en mi vida a mí me ha pasado cosas donde el diablo me ha querido confundir, me ha querido llevar por otros caminos, me ha querido llevar por otros... Pero el propósito original de Dios era este, amén. Lo que Él quería, amén. Dice la determinación que Dios tiene para ti se cumple. Hay un propósito eterno en Dios, tiene un plan en la vida y no va a parar eso hasta que se cumpla. O sea, Él no va a parar porque Él ya lo que tenemos que hacer nosotros es entrar en el plan de Dios, amén. Nosotros somos los que tenemos que descubrirlo. O sea, Dios ya lo tiene el plan. Del momento, como digo, de que estamos acá, Él ya lo tiene el plan. Él ya tiene nuestro plan. Nosotros lo que tenemos que hacer es descubrirlo. Nosotros día a día, ahora va a decir, bueno, pero ¿cómo lo descubrimos? Bueno, ahora nos vamos a dar cuenta cómo lo descubrimos, los pasos que tenemos que hacer y las cosas que tenemos que hacer como para descubrir el plan de Dios. Amén. Hay muchos hombres en la Biblia, y ahí acá yo agarré como 3, ¿no? Pero hay casi todos los hombres de la Biblia están acá con un propósito. Y nosotros, si nos damos cuenta, si vemos, no fueron fáciles sus vidas de cada personaje bíblico y de cada cosa que han pasado, pero por eso, como digo, pero Dios los asignó por un propósito, no importa lo que hayan pasado, no importa lo que hayan hecho, lo que no hicieron, cómo murieron, pero ellos vinieron a establecer algo. Porque la Biblia, cada cosa que nosotros leemos en la Biblia, cada uno que ha escribido un libro de la Biblia es para algo, es para dar una palabra, como decíamos el otro día en el discipulado, ¿no? De que nosotros por ahí vemos una palabra, escuchamos una palabra que fue en el 2000, en el 2001, en el 95, no importa en qué año, pero por ahí nosotros la escuchamos ahora, y nos fortalece. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, ¿no? Entonces no importa el propósito que Dios tiene en la Biblia de cada personaje bíblico es para eso, para que nos dé una enseñanza y para que quede para toda la vida, ¿amén? En nosotros. Por eso digo de que sabemos que no es fácil, pero no significa que se perdió el propósito. Pero es nuestra responsabilidad el de cumplir el propósito. Amén. Por eso, como yo digo ahora, había una historia, ¿no? de un pastor que dice que el pastor orando en las noches y pidiéndole a Dios, y bueno, y Dios le había revelado cosas, le había revelado que él iba a predicar a las naciones, que iba a llenar estadios, que de todo, que iba a hacer de todo. Eso es lo que Dios le había revelado. Pero bueno, él se metió en el pastorado, empezó a seguir los caminos de Dios. Bueno, tenía su iglesia, tenía todo, pero ¿qué pasaba? Que la iglesia no se le llenaba. Hacía cruzada y la gente hacía propaganda, hacía cruzada y no se le llenaba, no había gente. 10, 20 personas a lo sumo. En la iglesia de él tenía poquitas personas. Entonces dice que un día ya frustrado por eso, ¿no? Frustrado por eso,
oró y le dijo al Señor, le pidió al Señor de que ¿por qué? Si Dios ya le había mostrado el plan, ya le había mostrado lo que él quería para él, ya le había mostrado estadio, le había mostrado todo, y dice, ¿por qué no se está cumpliendo? ¿Por qué no se está cumpliendo, no? Y entonces dice que el Señor le dijo, dice, ¿qué tú estás haciendo? Dice, ¿qué haces? Y aquello te envié, le dice. Entonces dice que él se quedó pensando, ¿no? Entonces cuando él estaba orando, dice que Dios lo había puesto como evangelista. Y él estaba pastoreando una iglesia. Y entonces cuando el Señor le reveló, dice, si quieres que se cumpla lo que yo te prometí, la promesa está, pero tú tienes que entrar en el plan que yo tengo para ti. Si tú eres evangelista, dice, yo te voy a dar naciones, te voy a dar estadios, te voy a dar todo, pero en evangelismo, no en el pastorado, ¿amén? Entonces por eso que nosotros tenemos que darnos cuenta, porque como digo, ser evangelista es de Dios, ser pastor es de Dios, ser profeta de Dios, ser maestro es de Dios, apóstoles, pero todo es bueno, no está mal. Pero si no estamos en lo correcto, en el plan que Dios quiere, está mal. ¿Es de Dios? Sí, es de Dios, pero está mal porque no estamos en el plan correcto, amén. Después dice, bueno, lo que dice, pero no es exactamente lo que Dios quiere que hagas algo. Eso quiere decir que mire lo que dice, quiere decir que no estás dentro del propósito de Dios. Dice, estás en el costado del propósito, no estás dentro. Entonces nosotros tenemos que estar dentro del propósito, porque eso parece que estamos en el costado, no estamos dentro del costado. Como digo, está bien ser evangelista, ser pastor, estamos haciendo por ahí, no solamente eso, otras cosas, estamos sirviendo al mismo en la iglesia, pero realmente es lo que Dios quiere. Por ejemplo, como decía en una prédica que estaba escuchando, ¿no? De que había un profeta en la iglesia, y el profeta daba palabra, y la palabra que el profeta daba se cumplía, porque se cumplía, y toda la gente quería que el profeta le dé una palabra, y porque se cumplía la palabra de Dios. Era un miembro de la iglesia, pero todo lo que él decía, o cuando predicaba, o cuando le decía a alguien, el Señor me dijo tal cosa de vos, y se cumplía. Pero a él le gustaba cantar, y quería estar en la alabanza, entonces lo pusieron una vez, le dieron la oportunidad de estar en la alabanza, y no, nada que ver, desafinaba, no cantaba bien, se equivocaba. ¿Pero por qué? Porque el plan de Dios era que él como profeta se cumplía todo lo que... Pero él quería cantar, y lo ponían a cantar, y nada. Entonces, ¿por qué? Porque no estaba en los planes, o sea, no estaba en el plan correcto, lo que Dios quería para él. Porque es, como le digo, nosotros tenemos que entrar en el plan de Dios que Él tiene para nosotros. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros lo que tenemos que buscar el plan de Dios para nosotros. Por eso digo, Dios tiene grandes planes para nuestra vida, pero nosotros tenemos que buscarlo. Amén. Yo quería que vayamos ahora a Isaías. En Isaías también habla del plan. Isaías 49. $49:5. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Bueno, la palabra de Dios dice, en Isaías dice, ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Entonces ahora dice, lo que yo me quiero enfocar es donde dice, ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, dígale que esté a su lado, para ser su siervo. Este es el plan original de Dios, para que Dios nos creó, para que seamos sus siervos. Ese es y mire lo que dice, me formó desde el vientre de mi madre. No, él dice que nos formó desde el vientre de nuestra madre, Él nos formó.
Así que desde ahí nosotros ya estamos. Es más, ahora vamos a seguir leyendo en otra parte donde él desde antes dice. Pero acá dice desde el vientre, eso es lo que me llamó la atención, desde el vientre de mi madre. Por eso yo digo de que cuando yo leo esto, me doy cuenta de lo que pasó en mi vida, ¿no? Porque ahora yo le voy a contar un poco también mi testimonio. Entonces digo yo, cómo es los planes de Dios, que como estaba diciendo anteriormente, ¿no? Que el diablo nos va a querer atacar desde antes que nosotros nazcamos, o apenas nacemos, o con algo, él nos va a querer atacar desde el momento que nosotros nacemos, él nos va a querer atacar siempre. Por eso le digo de que ahora yo le voy a contar un poco mi testimonio, ahí donde yo me di cuenta, digo, con razón, me pasó esto cuando era chiquito, me pasó esto. Amén. Por eso dice lo que dice, no importa, dice. Dios nos formó en el vientre, dice, pero no importa cómo, dice. Amén. Eso es lo que yo estaba leyendo, digo que no importa cómo. O sea, el plan de Dios es que nosotros, como digo, nazcamos en esta tierra. No importa, ahora, ¿por qué dice no importa cómo? Porque ahora yo le voy a contar una historia que pasó en mi familia, ¿no? Pero digo yo de que en los ojos de nosotros, en los ojos del ser humano, ¿no? Puede ser de que nosotros nacemos y puede ser que hayamos perdido. ¿Cuántos casos hay de que le dicen a uno, bueno, en mi caso también pasó en mi familia, en cuántos casos hay que le dicen a uno, corre peligro el bebé? Y yo, ¿se salva el bebé o se salva la madre? A veces salvan al bebé y muere la madre. A veces, qué sé yo, nace una persona, nace alguien y no conoce a su padre, o sea, no saben quién es su padre. A muchos dicen, esto también está fuerte, pero muchas veces dice que hasta de una violación. Alguien que violan y esa persona, ¿pero por qué? Porque, y ante los ojos de nosotros, eso lo vemos terrible nosotros, lo vemos mal, ¿no? Como algo terrible, pero en los planes de Dios no, porque si Dios lo tiene que hacer para que esa persona nazca, lo va a hacer. ¿Amén? Entonces yo digo de que, yo contaba, me acordaba de que yo tengo una prima mía de que como a los 18, 19 años, ella no tenía novio, tenía amiga, iba a bailar, pero ella no tenía novio. Fue a bailar, una de las noches que fue a bailar, conoció a alguien, esa misma noche ahí en el baile conoció a alguien, bailaron toda la noche, estuvieron toda la noche juntos y acá como que se hicieron novios en ese momento, en ese rato. Se hicieron novios ahí en ese momento, en ese rato. La cuestión fue que tuvieron relaciones. Esa misma noche después del baile, tuvieron relaciones. En ese tiempo, yo le estoy contando hace ya varios, no estaba que teníamos el celular o las redes sociales, eso no existía en ese tiempo. No había. Bueno, la cuestión es que mi prima salió del baile, se fue del baile, a esa persona no la vio más, nunca más la vio. Es más, ni las amigas que habían ido con ella, ni sabían ni quién era, porque ella fue sola con las amigas, lo conoció ahí adentro en el baile. Resulta que cuando pasó un mes y ella quedó embarazada. Ella quedó embarazada. Y nosotros, la familia, toda la familia, avergonzada, mi tía avergonzada, a ella cuando le crecía la panza. Digo yo, pero cómo me gustaría a mí ahora estar en ese momento y explicarle de que era un propósito de Dios, de que bueno, ahora mi sobrino ya de mi prima ya está grande, tendrá unos, no sé, 15 años, por ahí, 16 años. Digo, pero en ese momento qué terrible que fue para todos, para toda la familia. Incluso para mi misma tía una vergüenza, ella sentía vergüenza. Mi misma prima también sentía vergüenza, porque nosotros sabíamos, pero otra gente le preguntaba y una vergüenza para ella decir, no sé quién es el padre, ni ella lo conocía. Por eso digo pero eso es como que dice, eso es terrible para los ojos del ser humano, pero para Dios no, para Dios, si esa persona tenía que haber nacido era por un plan, es por algo. Entonces yo, ¿cómo me gustaría, yo cuando entendí todo eso, estar ahora y explicarle, ¿no? Pero en ese momento ninguno de nosotros éramos cristianos, nada dice, pero como para entender de que el plan de Dios que Él tiene para nosotros, ¿no? Así que no importa cómo nosotros hemos nacido, si conocimos a nuestro Padre, si no lo conocimos, o sea, por ahí eso es terrible, o sea, para alguna gente, ¿no? Y por ahí esa gente vive todavía con ese trauma o con algo de eso, ¿no? Pero Dios tiene un plan para cada uno de ellos. Entonces, cuando nosotros descubrimos el plan, esas cosas como que se desvanecen. Amén. Por eso digo de que
lo que yo estaba, dice acá que acá lo que me llamaba también la atención es en la vida de, como estábamos diciendo, de Isaías, ¿no? Que sabemos que no fue fácil, ¿no? No fue fácil la vida de Isaías, ¿no? Pero bueno, sabemos que él era un profeta, ¿no? Él era un profeta y los profetas en ese tiempo eran perseguidos, ¿no? Eran perseguidos los profetas, él tenía que andar corriendo para todos lados. Llegó a un caso de que dice que él estuvo 2 años desnudo, sin ropa, andando de acá para allá, avergonzado, así, y siendo profeta, ¿no? Siendo profeta, porque él fue profeta y dice que de tanto que corrió y andar de acá para allá y escondido, como se sabe la historia, ¿no? De que dice que supuestamente que se durmió en un árbol, dentro de un árbol, se durmió, se escondió dentro de un árbol y ahí se quedó dormido. Y dice, cuando vinieron a podar el árbol lo cortaron. Lo cortaron, imagínense, ¿no? Pero a lo que voy es que, ¿quién fue el profeta? Fue el que profetizó, que fue el que vio el nacimiento de Jesús. Y si vemos el libro de Isaías, vemos un montón de palabras, de profecías que él dio y, como digo, que nosotros ahora nos fortalecen, ¿no? Nos fortalecen, pero ¿por qué? Entonces ahí nos damos cuenta que ese fue el plan de Dios y el propósito de Dios, que lo que él quería hacer con Isaías, el plan original, más allá de lo que él haya pasado, de cómo haya vivido, de cuál fue su vida, de cómo murió. Fue terrible cómo murió, pero el plan original era de que él profetice y las profecías de Isaías y las palabras de Isaías hoy en día a nosotros nos fortalezcan y nos sean de bendición, amén. Ese era el plan original que él quería, amén. Ese es el plan original. Entonces nosotros tenemos que tratar de descubrir, porque lo que yo digo de que nosotros mientras más descubrimos, mientras más rápido descubrimos el plan de Dios que él tiene para nuestra vida, menos nos va a poder atacar el diablo. Porque el diablo nos va a querer atacar, nos va a querer confundir, si no sabemos bien el propósito, vamos a ir para cualquier lado. Pero si nosotros estamos firmes en el propósito de Dios, va a llegar un momento que el diablo ya no va a poder hacer nada. El diablo ya no va a poder hacer nada a nosotros porque, como diciendo, mejor voy a buscar a otro porque eso ya tiene claro lo que quiere, amén. Entonces, mientras más nosotros descubrimos nuestro propósito, mientras más estamos en los planes, en el plan de Dios, menos el diablo va a poder hacer cosas con nosotros, amén. Bueno. Después dice, esto que me llamó la atención en Jeremías, lo que estábamos hablando recién, ahora es en Jeremías 1:5. ¿Lo tienen? Ahí en Jeremías 1:5, mira lo que dice. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Amén. Entonces, volvemos otra vez a Isaías. A Isaías 5, ¿no? Eso fue lo que a mí me llamó la atención, ¿no? Porque mire, bueno, lo leo yo igual. En Isaías 5, ¿dónde estábamos? En Isaías 49:5. Sí. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo. Y en Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre. Amén. Así que miren, que antes de que lo formase en el vientre, desde mucho antes, nosotros ya teníamos predestinado lo que íbamos a hacer. Amén. Por eso dice, nos formó en el vientre, pero acá en Jeremías dice antes. Dice, antes que te formaste en el vientre, te conocí, nos conoció, te conocí. Dice, y antes que naciese, te santifiqué, te di por profeta las naciones. Dígale que está a su lado, Dios me dio las naciones, por profeta me dio las naciones. Amén. En el vientre dice. Te santifiqué. ¿Qué quiere decir santificar? Separar, ¿no? Nos santificó. Dios ya nos separó desde antes del vientre. Nosotros ya estábamos separados, ya estábamos predestinados para lo que Dios quería
quiere hacer con nosotros. Pero, como le repito, o sea, nosotros tenemos que descubrirlo, el propósito, porque si no, pasa que, como ahora les voy a contar, Dios nos va a querer desviar, nos va a querer que vayamos para otro lado. ¿Amén? Entonces eso es lo que a mí me llamó la atención, digo, desde que antes de la creación nosotros ya estábamos destinados para lo que Dios quería hacer con nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, estamos seguros a dónde vamos, qué es lo que queremos, qué es lo que Dios va a hacer con nosotros. Amén. Dice, en Gálatas, vamos a Gálatas 1, 15 y 16. ¿Amén? ¿Lo tiene? Gálatas 1, 15 y 16. ¿Lo tienen? Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, ahí también está hablando de la promesa, que nos apartó desde el vientre de mi madre. Amén. Desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predique entre los gentiles. Amén. ¿Lo tiene? Lo volvemos a leer. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revela a su Hijo en mí para que yo le predique a los gentiles. Amén. Lo que yo estaba ahí, que también me llamaba la atención, ¿no? De que ese fue Saúl, ¿no? Pedro, sí, Saúl, ¿no? Pablo, o el que después fue Saúl, ¿no? Entonces sabemos la historia de Saúl, ¿no? Sabemos de que todo lo que él hizo anteriormente, ¿no? Todo al contrario de lo que fue después, ¿no? Perseguía a los cristianos. Se dice de que él no mató a Esteban, pero participó cuando lo apedrearon a Esteban. Él estuvo ahí participando y él hizo cosas terribles a los cristianos. Los perseguía, él tenía derecho a poder entrar a sus casas, a hacer lo que él quería, según por la ley y por lo que él creía, por la ideología que él tenía. Pero eso ¿qué nos quiere decir? Ese es el diablo que lo estaba confundiendo, amén. Eso fue el diablo que lo estaba, porque el propósito original de él no era ese, era predicarle a los gentiles, dice. Entonces, pero ¿cuándo fue eso? Cuando él se dio cuenta cuál era el propósito, cuál era lo que él quería, dice, porque dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el... Cuando él se dio cuenta de eso, por eso digo, de que cuando nosotros nos damos cuenta de eso, ahí cuando dice, cuando él agradó, cuando él se dio cuenta del propósito y de que Dios lo había apartado, ahí donde él agradó a Dios, y ahí donde Dios hizo lo que hizo después con él, ahí donde lo puso en el plan original, porque el plan original era predicarle a los gentiles. Ese era el plan original, no de perseguir a los cristianos, de agarrarlo a piedrada, de matar gente. El plan original de él era al revés, era predicarle a los gentiles. Amén. Entonces ahora lo que al punto que quiero llegar, o sea, lo vamos a hacer resumido, ¿no? Pero digo, cortito, digo, porque nosotros ya sabemos, como dije recién, el plan que Dios tiene, qué es lo que Él quiere hacer con nuestras vidas, pero ahora, ¿cómo nosotros lo descubrimos? ¿Cómo descubrimos ese propósito? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Tenemos que orar, pedirle a Dios, que Dios nos dé discernimiento de las cosas, donde nosotros estamos plantados, pedirle a Dios que Él nos guíe, porque hay, como dice, ¿no? Tenemos que orar, leer la palabra, tomar tiempo con Dios, como digo, discernir, dice, a los hombres que Dios pone, porque Dios, como digo, el diablo nos va a querer confundir, nos va a querer, pero Dios siempre va a nosotros, porque como Él ya tiene el plan, siempre va a poner personas en nuestro camino donde esas personas nos van a ayudar.
más allá si estamos pasando un proceso, si estamos pasando algo, si estamos confundidos, como quien dice, pero Dios siempre va a poner a alguien, a una persona, nos va a poner a alguien en nuestro camino, que esa persona es la que Dios va a poner a propósito para que pueda cumplir ese propósito en nosotros. Amén. Entonces, por eso como digo, ¿no? Que me estaba yo acordando, dice, de que lo que pasó con Jesús, ¿no? Que dice que antes de que Jesús naciera, supuestamente hace 2 años antes, en 2 años atrás mandaban a matar a todos los niños, ¿no? Mandaban a matar a todos los niños porque ¿por qué? Porque el diablo ya sabía el propósito, ya sabía a qué Jesús iba a venir. Entonces él mandó a matar a todos los niños. ¿Qué pasó con Moisés? Entonces por eso me revela a mí de lo que había pasado con Moisés, ¿no? De que el faraón se mandó también a matar a todos los niños. ¿Pero en qué tiempo los mandó a matar? Justo en el tiempo que iban a nacer Moisés, no en otro tiempo. Justo en ese tiempo que Moisés iba a nacer, el diablo endureció el corazón del faraón para que maten a todos, pero justo fue en ese tiempo. ¿Por qué? Porque el diablo ya sabía, ya quería atacar. Entonces, ¿qué pasó después? Ya sabemos la historia, ¿no? De que lo agarró la sirvienta, la que estaba ahí, no lo tiró en cualquier río tampoco. Y no lo tiró a cualquier hora tampoco, ¿no? Lo agarró, lo puso en el río que lo tenía que poner y lo agarró a la persona justo que lo tenía que agarrar. ¿Por qué? Porque se dice que cuando estaba ahí, que estaba la hija del faraón en el río ahí, y justo pasó y ella fue quien lo agarró, ¿no? Entonces por eso digo de que Dios pone a personas en nuestro camino y a la hora y en el momento y en las cosas justas para preservar nuestra vida. Porque si nosotros conocemos el plan de Dios, sabemos que Dios va a preservar nuestra vida. Amén. Por eso dice que cuando estamos dentro del propósito de Dios, Él preserva la vida. El diablo va a tratar de destruirte, de sacarte del propósito, pero si tú estás dentro del propósito de Dios, Él te guarda. Porque tú tienes entrada, porque tú tienes que entrar mire lo que Dios me había dado, ¿no? Y yo lo anoté, pero que dice, porque tú tienes que entrar en el propósito de Dios. Él no entra en tu propósito, tú tienes que entrar en el propósito de Dios. Amén. Él no va a entrar porque Él ya lo tiene. Nosotros somos los que tenemos que entrar en el propósito de Dios. Amén. Por eso le digo de que Él va a poner personas en nuestro camino para cumplir el propósito de Dios. Amén. Por eso yo digo de que cuando nosotros vinimos a la iglesia con mi esposa, el primer día que nosotros vinimos a la iglesia fue porque, José fue el que nos invitó, que estaba la inauguración cuando estábamos allá en la otra iglesia. El primer día que fue la inauguración, ese fue el primer día que nosotros fuimos con mi esposa al servicio. Bueno, sentimos una presencia bárbara, sentimos la presencia de Dios, sentimos el pastor Israel nos dio palabra, me dio palabra a mí, le dio palabra a mi esposa, justo por la circunstancia que estábamos pasando. Yo hacía tiempo que no me estaba congregando, no estaba apartado, ¿no? Pero estaba leyendo la palabra de Dios, pero no me estaba congregando en una iglesia. Iba de visita a una iglesia, o un domingo iba a otra, pero cuando nosotros salimos de ahí de la iglesia con mi esposa, nos sentamos en el carro y nos miramos uno al otro, la cara uno al otro, y le dijimos, esta es la iglesia donde tenemos que estar. Porque en ese momento nosotros lo sentimos, en ese momento nosotros lo sentimos. Nos fuimos para la casa, y bueno, pasaron la semana y el pastor nos llama y nos preguntó de dónde veníamos, si nos queríamos congregar en esta iglesia, si nos íbamos a quedar en esta iglesia. Y con mi esposa le dijimos que sí, porque Dios ya nos había hablado de que sí, que era la iglesia, ¿no? Y a partir de ahí en nuestras vidas, en la vida mía, en la vida de Kenia, fueron cambiando cosas. Por eso le digo, yo estoy acá arriba y estoy predicando, digo yo, era el propósito de Dios que esté acá predicando, pero Dios puso a la pastora y al pastor para que, en nuestro camino, para que nosotros, entonces si nosotros discernimos eso, sabemos dónde tenemos que estar y a dónde vamos, amén. Porque si yo no hubiese discernido eso, o si yo no estaría, no sé, hoy no estaría acá arriba predicando, ¿no?
O sea, como habíamos dicho el otro día en el discipulado, ¿no? De que nosotros tenemos un potencial, pero tenemos que desarrollarlo. Y sabemos que la visión del pastor, que es la que él quiere, que nosotros nos formemos, sea evangelista, sea pastor, sea profeta, quien sea. Pero